En este video voy a tratar de establecer, de explicar la relación existente entre dos grandes sucesos históricos acaecidos en la primera mitad del siglo XX, a principios del siglo XX, mejor dicho, como son la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Veremos entonces cuáles fueron los antecedentes a la Primera Guerra Mundial y cómo ingresa Rusia, en ese entonces el Imperio Ruso, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, por empezar, la Gran Guerra es precedida por un periodo conocido como la Paz Armada, que se extiende desde los años 1871 a 1914. Entonces, en el año 1871, luego de terminada la guerra franco-prusiana, se consolida, se constituye lo que es el Imperio Alemán, se unifica el Imperio Alemán, luego de anexarse las provincias de Alsacia y Lorena, provincias que disputaba con Francia, justamente. Históricamente disputadas con Francia, se anexa a estas dos provincias y se consolida el Imperio Alemán. A esto le sucede todo el periodo conocido como Paz Armada. Es así como Europa queda conformada entonces por diferentes imperios y naciones coloniales que empiezan a expandirse más allá del continente, siguen expandiéndose más allá del continente, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Francia, Reino Unido, España, Bélgica, Portugal. Entonces, en el año 1884, el canciller alemán Otto von Bismarck convoca a las potencias europeas a la conferencia de Berlín para establecer el reparto del continente africano. En este contexto, las grandes potencias impulsan una carrera armamentística, ya que recordemos que contaban con un gran desarrollo industrial, y también, por otra parte, fomentan lo que es el servicio militar obligatorio para justamente impulsar un sentimiento de nacionalidad en sus ciudadanos, en la población. Es entonces cuando, debido a esta carrera armamentística, a esta competitividad entre las naciones, competitividad debido justamente a la carrera armamentística y a las ambiciones imperiales de las potencias, se empiezan a producir tensiones diplomáticas entre los países. Y es así como se conforman dos grandes alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, justamente, y la Triple Entente. La Triple Alianza, por su parte, estaba conformada por el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia. La Triple Entente, por su parte, estaba conformada por el Imperio Ruso, por Francia e Inglaterra. Las zonas en conflicto en ese momento eran en África, Marruecos, en Europa, los Balcanes, y por otra parte la frontera franco-alemana, Alsacia y Lorena, las provincias de Alsacia y Lorena. Recordemos que el Imperio Alemán se las había anexado en su momento. Y así cualquier tipo de tensión, cualquier tipo de incidente entre estos dos bloques hostiles podía desatar un enfrentamiento general. Tampoco se puede dejar de lado los viejos conflictos que desencadenaron la Gran Guerra, como es el caso de Francia y Alemania, que ya expliqué anteriormente, por las provincias de Alsacia y Lorena, o los pueblos y nacionales del este de Europa, como son los serbios, los bosnios y los checos, contra la dominación austrohúngara. El Imperio Austrohúngaro había puesto bajo su dominio a Bosnia. Esto produjo un gran descontento entre los eslavos del sur, que amenazaban con el separatismo y la desintegración del imperio. Por su parte, Serbia, que era un estado independiente en ese entonces, impulsaba también lo que era el paneslavismo, es decir, la unificación de los pueblos eslavos del sur, de los Balcanes, del sur de Europa. Serbia contaba con organizaciones terroristas que alentaban la lucha contra los Habsburgo y los funcionarios imperiales. Es así como el 28 de junio de 1914 se produce el atentado y asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono, por parte de un nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Así es como este hecho es el gran desencadenante de la Primera Guerra, ya que inmediatamente Austria rompe relaciones y le envía un ultimátum a Serbia, y en su ayuda acude Francia, alentando la inmediata invasión del territorio vecino de Austria. Y por su parte el Imperio Ruso, que se veía como el protector de los pueblos eslavos, quería evitar a toda costa la invasión de Austria a Serbia. Y ahí es cuando ingresa también el Imperio Británico, Gran Bretaña,
ingresa también en el conflicto apoyando a Rusia, respetando siempre este sistema de alianzas. Así es entonces como se produce la intervención rusa en el conflicto bélico mundial. Pero ahora bien, vamos a enfocarnos de lleno en lo que es el Imperio Ruso, cuál era su situación política, económica y social en aquel entonces, y cuáles fueron las causas y desencadenantes de la Revolución Rusa de 1917. Y ahí sabremos cuál es la relación directa que se guarda entre la Revolución Rusa justamente y el ingreso de Rusia en la Gran Guerra. Rusia estaba gobernada por la dinastía Romanov, que llevaban adelante una monarquía absolutista, en ese momento liderada por el zar Nicolás II. Rusia era un país esencialmente rural, con aproximadamente el 90% de la población de campesinos y obreros, y así es como estaba sumergida, estaba inmersa en una gran crisis económica, debido principalmente a la escasa industrialización del país, en contraste de los países de Europa Central, que tenían un gran nivel de industrialización. Es así entonces como Rusia estaba compuesta por una sociedad muy desigual, ya que había grandes masas de población muy pobres y por otra parte había una élite muy poderosa y rica, ¿no? Que era la que ejercía el poder, la que gobernaba. El primer gran antecedente a la Revolución Rusa de 1917 es la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, en donde se dan estas tensiones diplomáticas entre los imperios ruso e imperio japonés, estas tensiones que son llevadas adelante también por las ambiciones justamente colonialistas de estas naciones, ya que se disputaban las regiones de Corea y Manchuria. Finalmente, Rusia sale derrotada de esta guerra y Japón ocupa lo que es la región de Corea y termina con la expansión rusa en el extremo oriente. Debido a esta derrota de Rusia en la guerra con el Imperio japonés, se produce un gran descontento entre la población del Imperio ruso y se empiezan a producir diversos levantamientos de obreros y campesinos en las diferentes ciudades del territorio ruso, principalmente en San Petersburgo, en donde los obreros pedían principalmente mejoras en las condiciones laborales, en las condiciones de trabajo. Una de estas manifestaciones, que termina con el llamado Domingo Sangriento, se produce enfrente del Palacio de Invierno, que era la residencia de los zares. En esta ocasión, la manifestación es reprimida por la Guardia Imperial Rusa y termina con varios manifestantes acribillados y otros tanto aprendidos. Es así como, bueno, debido a esta gran presión recibida por parte de la población, el zar Nicolás II decide introducir algunos cambios, como es la convocatoria a la Duma, que era el parlamento ruso, que permitía el ingreso de miembros de partidos opositores a la participación política. Así, estos sucesos serían conocidos luego como la Revolución Rusa de 1905. Ya llegados al año 1917, Rusia continuaba con altos índices de pobreza, se seguían reprimiendo las protestas populares de obreros, de campesinos, se había establecido el racionamiento de alimentos en las ciudades. Rusia, aparte, también venía sufriendo derrotas en la Gran Guerra a manos del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Alemán, y todos estos factores seguían provocando, mejor dicho, gran descontento entre la población. Aquí es cuando surge la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, que era un miembro y dirigente de los bolcheviques, que era el sector más radicalizado, podríamos decir, del Partido Socialdemócrata ruso. Él sería el que se convertiría en el gran líder de la Revolución de Octubre de este año, de 1917. Se construye así un sentimiento de oposición a la guerra, de oposición a la participación rusa en la guerra, ya que esto provocaba escasez de alimentos, hambrunas. Lenin, por su parte, veía la Gran Guerra como una guerra imperialista por el reparto del mundo, en donde los trabajadores no debían apoyar a las clases dirigentes de sus respectivos países. Se habían conformado los soviets, que eran asambleas de trabajadores, de campesinos, de soldados, en las principales ciudades del Imperio Ruso, como Minsk, Moscú, Petrogrado o Kiev, y llegados a febrero de 1917, lo que podríamos llamar como la primera etapa de la Revolución Rusa, en febrero de 1917 se producen levantamientos espontáneos
protestas espontáneas en la ciudad de Petrogrado, en donde la policía y el ejército imperial ruso se ven desbordados ante esta situación. Y lo que hace inmediatamente el zar Nicolás II es disolver la Duma, el parlamento, ya que lo veía como un foco de oposición a su régimen. Finalmente, ya sin fuerzas para continuar con su mandato, el zar decide abdicar el día 2 de marzo de 1917, renuncia a su cargo y se instaura finalmente un gobierno provisional. Este gobierno provisional estaba compuesto por coaliciones políticas liberales y socialistas, pero en sus meses de gobierno no termina de cumplir con las demandas del pueblo ruso, no puede aplicar grandes reformas en lo que concierne a lo político, lo económico y lo social, y llegados a octubre de este año, de 1917, es donde comienza la segunda etapa de la revolución. El partido bolchevique, que como ya dije, comandado por Lenin, que era el ala más revolucionaria y radical del Partido Socialdemócrata, empieza a fomentar la total oposición al gobierno provisional, y él deseaba entonces que todo el poder del Estado se traspase a los soviets, que todo el poder recaiga en los soviets. El gobierno provisional, por su parte, en ese momento era presidido por el abogado Kerensky, había ordenado censurar a la prensa bolchevique, y así este sería otro hecho que precipitaría la revolución de este mes de octubre. Del Soviet de Petrogrado, que era liderado por León Trotsky, que es una de las figuras más importantes también en este suceso histórico, se crea el Comité Militar Revolucionario. Y así es como, comandados militarmente por Trotsky, las fuerzas bolcheviques empiezan a ocupar puntos estratégicos de la capital, de Petrogrado, como estaciones ferroviarias, correos, bancos, y la revolución terminaría con el asalto al Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno provisional, y con la detención de sus miembros. Es así como todo el poder del Estado pasa a las manos del Soviet de Petrogrado. Se instaura el gobierno del Sovnarkom, los bolcheviques se nombran a sí mismos líderes de los diferentes ministerios de gobierno, se crea la Cheka, que era una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier intento de disidencia en contra del nuevo gobierno, y se produce el reparto de las tierras en manos de los campesinos, se nacionalizan las industrias y los servicios, y se establece el control obrero de la producción. En 1918 se firma la paz con Alemania, León Trotsky sella el Tratado Brest-Litovsk, en el cual se pone fin a la intervención rusa en la Primera Guerra Mundial. Pero a cambio, Alemania le impone duras condiciones a Rusia, como es aceptar la invasión alemana, la ocupación alemana, mejor dicho, en los países bálticos, partes de Ucrania, Polonia y Bielorrusia, y aparte le impone el pago por reparaciones con materias primas y oro. La salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial provoca lo que sería la Guerra Civil rusa, que enfrenta al nuevo gobierno bolchevique y su ejército rojo, apoyado por grupos revolucionarios de izquierda, contra el ejército blanco, que estaba conformado por militares del ex ejército zarista, por grupos liberales y conservadores favorables a la monarquía, que propugnaban justamente la continuidad de Rusia en la guerra. Y así es como se produce este enfrentamiento bélico en el territorio, que se extiende desde 1918 hasta finalizar en el año 1923. El Ejército Rojo termina saliendo victorioso de esta guerra civil, y entre los enfrentamientos más importantes podemos destacar el levantamiento de Kronstadt, la rebelión de Tambov y la resistencia final del movimiento blanco en la costa del Pacífico, en el distrito de Achano-Maisky, en donde el movimiento blanco termina capitulando el 17 de junio de 1923. Así, los bolcheviques establecen un nuevo Estado, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde se instaura un sistema económico comunista y un régimen político de partido único. En síntesis, podemos ver la relación existente entre estos dos grandes sucesos del siglo XX, como lo son la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, esta relación que se da en base a la intervención rusa en la Primera Guerra, y debido a
a la política expansionista del zar Nicolás II, y esto provoca un gran descontento general en la población, más que nada basado en la gran crisis económica que sufría el país, que desembocaría en los grandes levantamientos populares que terminarían con la Revolución de 1917 y posteriormente con la instauración de un nuevo sistema político y económico alternativo al capitalismo, como lo es el comunismo. Bueno, hasta acá llegamos por hoy, espero que haya sido claro, que ya se hayan entendido los conceptos y bueno, nos veremos hasta la próxima.